Buenos días, estudiantes. En esta oportunidad vamos a trabajar los derechos fundamentales y los deberes que están escritos, proclamados en la Constitución Política. Ya hemos venido hablando de la parte dogmática de la Constitución. En este caso vamos a ver los derechos fundamentales. ¿Listo? Vamos a ver por qué son fundamentales y digamos qué garantías tiene el ciudadano en Colombia con esos mismos derechos para la protección de ellos. ¿Listo? Entonces, la Constitución Política, desde el preámbulo, desde los principios fundamentales, nos va a hablar de derechos, como un Estado social de derecho en donde estos mismos se van a garantizar por medio de unos mecanismos. Inicialmente, pues lo primero que uno debe conocer son los derechos. ¿Sí? Si usted no conoce sus derechos, no puede pretender, digamos, poder protegerlos, poder buscar mecanismos para garantizar que no se vulneren ni se violenten. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar y nos vamos a centrar en qué partes de la Constitución nos van a hablar de derechos y de deberes y obligaciones. ¿Listo? Primero, entonces hablamos de derechos fundamentales. Van a estar desde el artículo 11 hasta el artículo 41. En estos derechos fundamentales, entonces va a estar el derecho a la vida, ¿cierto? Va a estar el derecho a la igualdad y la libertad, el derecho a la paz, el derecho a la libre personalidad, el desarrollo de la personalidad. Vamos a encontrar también el derecho al trabajo, a la enseñanza, a la libertad personal, al debido proceso. ¿Listo? Vamos a encontrar diferentes derechos. ¿Qué nos va a permitir a nosotros poder garantizar o que nos garanticen los derechos? Pues unos deberes y unas obligaciones que van a estar contenidas en el artículo 95 de la Constitución. ¿Listo? Entonces ese artículo nos va a mostrar a nosotros que además de que tenemos unos derechos, vamos a tener unos deberes con los cuales vamos a proteger los derechos de los demás y el de nosotros mismos. Entonces, como deberes del ciudadano aparecen respetar los derechos ajenos, que era lo que se hablaba ahorita. Entonces, respetar los derechos ajenos y los propios. ¿Listo? Es completamente importante esto. También defender y difundir los derechos, que esa es otra. ¿Listo? También habla de cómo nosotros como ciudadanos podemos mantener un orden y una paz en el ambiente, ¿sí? Entonces debemos prevenir ese tipo de actuaciones que son injustas, que no muestren equidad, también colaborar en las distintas ramas del poder en cuanto a nuestros deberes, ¿sí? En cuanto a cumplir las funciones que nosotros representamos como ciudadanos y demás. ¿Qué va a pasar con los deberes? Los deberes son unos compromisos morales que tiene el ciudadano. Las obligaciones son normas que están ya constituidas y son normativas y en algunos casos punitivas, ¿sí? Entonces, ahí tenemos una diferenciación entre deberes y obligaciones. ¿Qué va a pasar? Que nosotros debemos cumplir y acatar estas dos cosas, tanto nuestros derechos, saberlos, conocerlos y los deberes, cumplirlos. ¿Por qué? Porque está pasando y ese es un problema social en que solamente a veces se están pidiendo derechos, pero si nosotros vamos a hablar como ciudadanos no estamos cumpliendo nuestro papel en la comunidad, en la sociedad, ¿listo? Entonces es necesario esto. ¿Qué va a pasar con los derechos fundamentales? Entonces va a aparecer un organismo que nos va a ayudar a nosotros a protegerlos en caso de que sean vulnerados, a poder buscar una reivindicación, que es la tutela. La tutela va a ser trabajada mediante los derechos fundamentales, ¿sí? Entonces no para todas las condiciones se puede poner una tutela, sino solamente para los derechos fundamentales. Eso es un caso excepcional, ¿listo? Entonces vamos a trabajar estos artículos de la Constitución, vamos a seguir trabajando esa parte dogmática de la Constitución, hablando de derechos, ¿listo?